Ok, observemos entonces que un cuadro estadístico no debe confundirse con lo que es la tabulación. El cuadro estadístico presenta 4 elementos. Primero, su encabezado, ¿sí?, que corresponde a lo que es el número y el título. La matriz o molde, que es lo que se conoce como tabulación, que son la primera columna, ¿sí?, con la primera fila, y el cuerpo, que serían las frecuencias. Cuando solo aparece la matriz o molde y el cuerpo, que es esta partecita, eso se conoce tabulación. Si le agregamos el encabezamiento y el pie, entonces sí es una tabla de instrucción de frecuencia o un cuadro estadístico, porque tiene sus 4 elementos. Vemos entonces que en el pie no es más que colocar de dónde se obtuvo la información, es la fuente, de dónde se obtuvo la información que se está presentando en la tabla. Veamos entonces que esos cuadros estadísticos, ¿sí?, me representan son frecuencias, describen la frecuencia con que se presenta un fenómeno de interés. Trabaja una sola variable. Solo se está trabajando una variable aquí en que es estado nutricional. Y vean que otra forma de presentarlo es simplemente indicar la frecuencia y el porcentaje. Vemos que este es un cuadro de asociación porque presenta dos variables simultáneamente. Se le conoce como cuadro de asociación o tablas de contingencia porque presentan dos variables al mismo tiempo. Vemos entonces que aquí tenemos un cuadro de asociación o tabla de contingencia donde presentamos la edad y el sexo con sus respectivas frecuencias y porcentajes. Se construyen para estudiar la posible relación entre dos variables de manera simultánea y las frecuencias relativas se pueden calcular de diferentes maneras. Vean que están considerando el 100% en base al sexo femenino, no lo están considerando en base al total. Esta es otra forma de presentar una tabla de frecuencia. Las tablas de frecuencia, ¿sí?, para obtenerlas con el procesador, aquí tenemos el paso a paso para hacer una tabla de frecuencia. Otra forma de presentar los datos a través de tabla es a través de gráficos, el cual es una representación visual de una serie de datos. Tiene la finalidad de dar una visión rápida acerca de los volúmenes, cantidades o porcentajes, estableciendo comparaciones. Son utilizados porque presentan fácilmente el mensaje que se desea transmitir. ¿De qué depende la elección del gráfico? El tipo de variable. Si tu variable es cualitativa o cuantitativa discreta, los gráficos que vas a utilizar es el diagrama circular y el diagrama de barra. Si la variable es cuantitativa, continua, el gráfico que se debe utilizar es histograma, polígono de frecuencia o curva acumulada. El gráfico de barra es un gráfico que se utiliza, ¿verdad?, cuando la variable está en escala nominal u ordinal, siempre y cuando sea de escala cualitativa, que tenga más de 4 categorías. Ahora, las variables que son de escala ordinal siempre se van a presentar en un diagrama de barra. Ahora, las variables que son cuantitativas, ya sea discretas o continuas, que vemos que tienen pocas categorías, las expresamos a través de un diagrama de barra. Pues lo podemos expresar también en un diagrama de barra. Y este es el procedimiento con el procesador. Recordemos que los gráficos generalmente se expresan en porcentaje y no frecuencia. Vemos este gráfico, que es el diagrama circular, se utiliza para las variables que son cualitativas, siempre y cuando, o categóricas, siempre y cuando tenga 4 categorías o menos, ¿sí? Generalmente, como ya les dije, se presenta en porcentaje y no por frecuencia, y aquí tenemos el paso a paso con el procesador. El histograma es un gráfico que se utiliza para variables cuantitativas continuas, ¿sí? Se construye con los límites inferiores y superiores y con las frecuencias. Generalmente el porcentaje, frecuencia relativa en porcentaje. El polígono de frecuencia es también un gráfico para variables cuantitativas continuas y se construye con los puntos medios. Este eje, que es el eje de las abscisas, se construye son con los puntos medios, no con los límites inferiores y superiores. Y con los porcentajes. Aquí pueden ser expresados en frecuencia y porcentaje, pero generalmente es en porcentaje. El polígono se parece a la curva acumulada, pero la diferencia es que se hace con las frecuencias acumuladas o porcentaje acumulado, igual parte del punto medio. En este gráfico vemos cómo se construyen el histograma con los límites inferiores y superiores y los polígonos y curvas acumuladas con los puntos medios y los porcentajes. Vamos a hacer ahora unos ejercicios. Vamos a ver cómo es que se resuelven este tipo de ejercicios